Estamos en el espacio Hieral de todos los viernes en este programa, y le damos la bienvenida a Gerardo García Bolo. Hola Gerardo, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Eduardo? Bueno, la economía sigue dando que hablar en este país, y mucho. Totalmente. Cada vez más, sobre todo en una campaña electoral como la que estamos atravesando. Totalmente. Faltan 20 días para una elección presidencial y bueno, el tema económico es el eje, diría, o el gran eje de este proceso. Sí, es un momento, una época de mucha información, de muchos datos. La semana pasada tuvimos los datos de pobreza. La verdad que ahí hay un análisis importante para hacer, porque no es un problema que solamente tenga que ver con la coyuntura, sino hay un problema estructural. De la Argentina desde hace varias décadas. Hace más de 30 años que la tasa de pobreza en Argentina no es menos de 25 o 28% de sus habitantes, con lo cual siempre hablamos de más de 10, 12 millones de personas, y hoy en la coyuntura difícil, con una tasa de pobreza del 35-4%, estamos hablando de más de 15 millones de personas. Casi 16 millones de personas. Condición. Y además 3,5 millones en indigencia, ¿no? Es decir que sus ingresos no alcanzan siquiera para cubrir necesidades alimentarias básicas. Una asignatura pendiente muy grande de la democracia, ¿no? Totalmente. Recordemos totalmente. que en el 89 Menem llegó al poder con el 40% de pobres, ¿no? Totalmente. Y por eso traímos nosotros este dato a colación, que sirve de alguna manera para comparar algunos de estos resultados contra países vecinos, que no son fórmulas mágicas, sino que es el resultado de construir una política económica que tienda a cubrir temas estratégicos, en este caso la pobreza. Chile siempre es de alguna manera analizado por sus déficits en distribución del ingreso, pero después de una dictadura terrible, en la cual tenía un 72% de su población por debajo de la línea de la pobreza, como se ve en ese gráfico que mostramos ahí, hoy ya llegan a un 8,6 con una baja continua en el tiempo, y eso habla de no solamente acuerdos sociales, sino también una política que se preocupa por el largo plazo y no solamente por los fenómenos coyunturales, ¿no? Ese dato de nosotros, si bien las dos mediciones son distintas, pues son las dos metodologías de cada país, nosotros siempre de alguna manera resaltamos la trayectoria de cómo ha ido evolucionando Argentina y otros países en esta comparación. Para quienes nos siguen por radio, le decimos que en igual año en el 2017 Chile tenía el 8,6% de pobreza. En ese año nosotros teníamos el 29,7%, que fue, para que se recuerde la gente, durante el año de elección legislativa que Mauricio Macri obtuvo, y su partido obtuvo un triunfo muy contundente. Hoy las cosas cambiaron radicalmente. Cambió totalmente. Y un poco el motivo tiene que ver con esto que mostramos acá, que lo comentamos también en el gráfico para la audiencia. Acá la comparación es cómo le fue a los ingresos familiares en cada uno de los estratos socioeconómicos de Argentina. Comparado los hogares del 10%, el 20% de las familias más pobres, sus ingresos en el último año aumentaron un 26% o un 32% en términos nominales, y la canasta alimentaria subió casi un 62%, y la canasta total que delimita la pobreza más de un 60%. Es decir, que no solamente los ingresos perdieron contra la inflación, sino que esa pérdida fue muy desigual, y las familias más pobres, más vulnerables, fueron las que más perdieron en el último año contra la inflación y contra el ritmo en que evolucionó los precios de la canasta alimentaria. Eso hace que no debería generarnos una sorpresa grande ver niveles de pobreza tan altos, ¿no? Y es una de las formas también de mostrar lo malo y lo perjudicial que tiene en términos sociales convivir ya con 12 años continuos de inflación. Si pensamos que 2007 fue el primer año de inflación alta en Argentina, de ahí en adelante la inflación va carcomiendo los ingresos de los últimos años, digamos, en 2007, ¿no? Exacto, después tenemos años importantes. Exacto, antes, ¿no? sí. La inflación es inexorable el resultado. Más inflación, más pobreza. Totalmente. Y además más inequidades sociales, que es un poco lo que estamos viendo acá. Es decir, quien más se perjudica con la inflación son los hogares más vulnerables, más pobres, y eso es parte de empezar a resolver el problema, ¿no? Después hacen falta otro tipo de estrategias que vayan a la realidad de cada hogar y a lo que necesita cada hogar en particular
para salir de la pobreza. Cuando vos hablas de estrategia, vos decís estrategia del Estado, estrategias del sector privado, mixtas. La verdad que hace falta de todo. Hoy en día es muy fácil articular una estrategia entre sector público y sector privado. Hay mucha información de la realidad de las familias, hay muchas ideas que uno podría traer a colación en Argentina. Por poner un ejemplo, el caso de Chile es un país donde tiene un conocimiento en tiempo real de lo que necesita cada familia. Entonces, si una familia tiene niños que quiere mandar al colegio y no tiene forma de cubrir el transporte, bueno, se otorga un subsidio para el transporte. Es decir, es un subsidio a demanda que hoy en día con la información que hay disponible las bases y los cruces disponibles, eso es posible. Y Argentina no ha avanzado mucho en ese sentido. La verdad que, al contrario, aplicamos subsidios a la oferta y el gasto social es muy ineficiente. Si uno piensa que en promedio a cada hogar pobre habría que darle 12.000 pesos para que salga de la pobreza y hacemos esa cuenta por todos los hogares pobres de Argentina, nos damos cuenta que el gasto social es 3 veces más alto de lo que haría falta. Hay una intermediación y lo que realmente le llega al que necesita es mucho menos de lo que el Estado invierte, ¿no? Es mucho menos, hay ineficiencias, hay derroche de recursos en programas que se superponen para mismos objetivos y que ninguno termina de resolver o ayudar a las familias a progresar, no solamente en términos monetarios, sino también en términos educativos, sanitarios, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las familias y la situación de bienestar de los hogares. Es político el problema, político en el sentido del clientelismo y de todas esas prácticas que hacen que el pobre siga siendo cada vez más pobre. Sí, es un déficit en la gestión. Acá no alcanza con actualizar las prestaciones sociales por inflación y que éstas no pierdan contra poder de compra. Alcanza, o de alguna manera lo que haría falta es reordenar toda la batería de asistencia social y además, por otra parte, promover empleos formales, empleos de calidad, porque gran parte de la insuficiencia de ingresos en los hogares es porque éstas dependen de empleos informales y que muchas veces sus condiciones laborales no son las mismas que las de un trabajador registrado. Me detengo ahí porque está bien lo del empleo, pero lo que vos dijiste, que es muy serio y muy importante, es la de la ineficiencia del gasto, ¿no? Totalmente. La digamos, lentitud del Estado para resolver esto. Y esto no es de un gobierno ni de dos, ha sido siempre en Argentina. Exactamente, la lentitud y el poco conocimiento que a veces se tiene de la realidad social de quienes habitan en condición de pobreza. Ahí hay mucho por trabajar y hay mucha información disponible que hoy en día no se aprovecha y países que no hace falta irse al mundo desarrollado, países vecinos ya lo hacen, el caso de Brasil, el caso de Chile, el caso de Uruguay, ya son ejemplos que nosotros debiéramos tomar como referencia. Está bien, sobre todo en los países del Cono Sur, ¿no? Exactamente. Sí.